La fe avanza antes de tener el mapa. Hoy Dios afirmará en ti una obediencia más profunda, capaz de moverse por su voz, aun cuando el camino todavía no esté completamente claro. Si permaneces hasta el final, entenderás que no necesitas tener todos los detalles para avanzar. Necesitas conocer la voz de aquel que te llama. Bienvenidos todos a este devocional del día de hoy, viernes 8 de mayo del 2026. Un devocional tardío, ciertamente. Mil disculpas porque aparecerá ya tarde en sus notificaciones. Este devocional aparecerá ya bien entrada la noche de hoy viernes. Tenemos una grave situación en cuanto al fluido de la energía eléctrica en el sector donde vivo y todavía no se ha restablecido, y con algunas otras cosas pues estamos suplementando en otra zona de la ciudad, y bendito Dios por que aquí estamos, que no nos detenemos. Muy bien, vamos a la palabra del Señor. Vamos a leer el libro del Génesis, el capítulo 12, verso 1. En esta ocasión leemos la nueva versión del Rey Jacobo, la New King James Version. Dice así la palabra del Señor: ahora el Señor había dicho a Abraham: sal de tu tierra, de tu familia y de la casa de tu padre a una tierra que te mostraré. Leemos de nuevo. Dice la Sagrada Escritura de la siguiente manera: ahora el Señor había dicho a Abraham: sal de tu tierra, de tu familia y de la casa de tu padre a una tierra que te mostraré. Dice el Señor. Bendito Dios. Dios no siempre revela el destino completo antes de pedir el primer paso. Ahí es donde la fe deja de ser teoría y se convierte en movimiento. Abraham en este caso, recibió una palabra clara, pero no recibió un mapa detallado de lo que tendría que hacer. Escuchó dirección, pero no una explicación extensa de lo que iba a hacer. La Escritura y la voz de Dios dicen: sal a una tierra que te mostraré. Dios y el cielo habló lo suficiente para obedecer. Para Abraham aquello fue suficiente, aunque no era suficiente para controlar el proceso. Y hasta el día de hoy esa sigue siendo una de las formas en que Dios forma, valga la redundancia, forma hombres y mujeres capaces de caminar con Él. La obediencia que transforma no nace de entenderlo todo, entonces nace de recordar quién está hablando. Abraham no avanzó porque tenía garantías humanas, avanzó porque la voz de Dios tenía más peso que la comodidad de quedarse en la tierra de su parentela. Allí comienza entonces la verdadera formación espiritual, cuando la voz del Señor se vuelve más fuerte que el miedo a lo desconocido. Porque el reino se va a mover entonces por la confianza que tenemos en Dios, no por el control absoluto que nosotros llegamos a tener de Él. Pongámosle atención a este llamado de Abraham. Dice: sal de tu tierra, de tu familia, de la casa de tu padre. Dios no solamente estaba moviendo a Abraham geográficamente, estaba formando separación, dependencia, alineación. Había cosas que no podían entrar con él en la siguiente etapa. Y eso nos revela algo importantísimo: que cada nueva dimensión espiritual exige exposición para avanzar más allá de lo que nos es familiar. No porque Dios quiera dejar tu vida sin nada, vacía, sino porque quiere ensanchar tu capacidad espiritual. Aquí hay una marca poderosa de los que cargan el fuego verdadero. Y es que aquellos que cargan el fuego verdadero aprenden a obedecer, aunque todavía no ven el panorama completo.
El creyente que necesita entender cada detalle antes de moverse termina teniendo por su propia, termina detenido, por su propia necesidad de control. Pero el que aprende a caminar con la voz de Dios descubre algo sobrenatural. La claridad aumenta mientras avanza. El cielo no siempre va a iluminar todo el trayecto de una vez. Muchas veces va iluminando el siguiente paso. Esto no es impulso emocional, ni decisión imprudente. Es respuesta a una voz. La obediencia bíblica nunca es ciega. Está basada en el carácter de aquel que llama. Abraham podía no conocer la tierra, pero sí podía confiar en el Dios que lo estaba guiando. Y ahí está el corazón de este día, de lo que queremos transmitir este día. La seguridad del creyente entonces no descansa en saberlo todo, sino en caminar con el Dios que sí lo sabe todo. Por eso este quinto bloque, que ya estamos llegando casi al final, o prácticamente al final, mañana terminamos, está formando convicción y no dependencia emocional. Lo que viene, lo que está por venir, requiere entonces creyentes capaces de avanzar sin paralizarse cuando todavía no tienen todas las respuestas. Gente firme en medio del proceso, gente que no retroceda cuando el panorama aún parece incompleto, porque muchas veces el fuego de Dios no cae sobre los que lo tienen todo resuelto, sino sobre los que siguen caminando mientras continúan creyendo. La frase en el pasaje bíblico, a una tierra que te mostraré, también revela esa progresión. Dios no le mostró todo de inmediato porque quería desarrollar una relación, la dependencia y la sensibilidad de Abraham. El camino con Dios no consiste solamente en llegar a un lugar, en llegar a una fecha. Consiste en aprender a caminar cerca de su voz. Y mientras Abraham avanzaba, la dirección se volvía más clara. La obediencia abrió espacio para una nueva revelación. El Espíritu Santo sigue siendo el mismo y sigue haciendo lo mismo hasta el día de hoy. Está llamando personas a salir de su comodidad y de tener todo bajo control como una necesidad a la dependencia de Él. Porque hay temporadas donde el crecimiento más profundo corre precisamente cuando decides avanzar, sostenido únicamente de la palabra que Dios te dio. Y ese proceso se forma en nosotros, o forma en nosotros una fe fuerte, estable y preparada para cargar lo que viene. Algo viene y necesitarás más que emoción para sostenerlo. Necesitarás obediencia firme, corazón disponible y capacidad para avanzar aun cuando todavía no puedas verlo todo. Porque el que aprende a obedecer la voz de Dios, antes de entender completamente el camino, termina viendo cosas que jamás habría visto si se hubiera quedado quieto. Que Dios esté con nosotros y nos ayude a avanzar en este camino. Oremos a Dios. Señor, hoy reconozco que muchas veces he querido entender completamente el camino antes de moverme, pero tu palabra me recuerda que la fe verdadera aprende a caminar sostenida por tu voz. Hoy decido confiar más en quien tú eres que en mi necesidad de tener todas las respuestas, oh Dios. Enséñame a obedecer con un corazón firme, dispuesto y sensible a tu dirección. Así como Abraham, Dios Todopoderoso, así como a él lo llamaste a salir a una tierra que todavía no conocía, hoy también quiero responder a tu llamado con disposición. Arranca de nosotros toda parálisis, toda necesidad excesiva de control y todo temor a lo desconocido.
Forma en nosotros una fe madura, capaces de avanzar aun cuando el panorama todavía no esté completo. Queremos, Señor, aprender a depender de tu presencia más que de nuestras propias seguridades. Llévanos, oh Dios, más allá de lo que nos hace sentir cómodos, de aquello que nos es familiar y de aquello que limita lo que tú quieres hacer en nuestra vida. Haznos sensibles a tu voz y obedientes a tu dirección, Señor. Que nunca nos acostumbremos, oh Dios, a nuestra tierra que pierde la capacidad, oh Dios, de estar en esa dimensión de la obediencia tuya, Señor. Espíritu Santo, hoy oramos para que prepares nuestro corazón para lo que viene, para lo que se derramará, para el fuego que vendrá. Danos estabilidad para permanecer caminando mientras tú continúas revelando el siguiente paso. Y que mi fe no dependa de las emociones momentáneas, sino de una comunión profunda contigo, Señor. Queremos avanzar contigo, crecer, movernos en el tiempo y la dirección que tú has preparado, Señor. Hoy declaramos con nuestra voz que tu voz, Dios, tiene más peso que el temor y que tu dirección es más segura que cualquier control humano. Te pedimos, oh Dios, que nos guíes, que nos sostengas y que nos enseñes a obedecer aún antes de entender completamente. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Bendito es el Señor. Aunque el día ha declinado ya y estamos en las últimas horas de este día, siempre es bueno tener presente la acción del día. Todavía tenemos tiempo. Hoy vamos a obedecer en algo concreto que hemos venido posponiendo por miedo, por comodidad o por exceso de espera. Tiene que ser una acción visible la de hoy. Tiene que ser una acción visible. Dios nos ha llamado, nos ha dado algún ministerio, nos ha llamado a reconciliarnos con alguien, a comenzar a estudiar más la palabra, a salir a evangelizar, a servir en alguna área donde Dios nos ha inquietado. O hay cosas que nosotros hemos aplazado diciendo todavía no me siento suficientemente listo. Hoy tome esa decisión. No espere tener todas las respuestas para comenzar a moverse. Haga algo hoy. Demuestre esa confianza que tiene en la voz de Dios, que Dios te ha hablado hoy, no en el control absoluto del camino. Y cuando usted lo haga, comparta con alguien cercano la decisión. Escribe en su estado de WhatsApp, de Facebook, de sus redes sociales: hoy decido confiar en la voz de Dios, y hágalo real. Que el Señor les bendiga, les ama y les saluda su hermano y amigo Marcel Arauz desde la ciudad deseada Estelí, en la amada patria Nicaragua. No olvide dejarme su comentario, su me gusta, suscribirse y compartir este video para que llegue a la mayor cantidad de personas posibles. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes. Nos vemos el día de mañana sábado, muy probable también ya tarde en el día, no de madrugada, porque la situación con la energía persiste. Entonces, espere el devocional un poco tarde, pero llegará. Dios les bendiga.